En este módulo vamos a abordar el proceso necesario para conocer la situación actual de nuestra organización y así poder planificar la migración. Este proceso lo conoceremos como análisis del sistema de información. Y se trata de la primera actividad cuyo objetivo es obtener una descripción completa del punto de partida de la migración, en definitiva, saber de dónde venimos. Para ello, realizaremos una planificación detallada de las tareas de inspección y la posterior recolección de información desde la inspección que se ha desarrollado. Mediante la planificación de las tareas de inspección, el responsable de la gestión del cambio acordará con el responsable técnico de la entidad un calendario de actuaciones para las actividades de recopilación de información sobre el sistema de información de la entidad. Llegar a un acuerdo sobre este calendario maximizará el rendimiento de las actividades enmarcadas en la inspección del sistema de información y minimizarán las interferencias necesarias en los equipos de trabajo implicados. Las tareas de inspección recopilarán toda aquella información relevante del sistema de información de la entidad para el proceso de migración. En la ejecución de las tareas de inspección tendremos que activar varios procesos. Por un lado, el inventario de recursos tecnológicos. Identificaremos tanto el hardware como el software, aplicaciones y datos que tiene nuestra entidad para determinar los recursos disponibles, los recursos que sería necesario adquirir y los recursos reutilizables. Y por otro lado, el estudio de perfiles de usuarios. Recopilaremos la información de los usuarios finales acerca del uso diario de las aplicaciones, datos y técnicas de trabajo. Para la obtención de estos datos nos apoyaremos tanto en herramientas de gestión de inventariado TIC como en técnicas de recolección de datos, entrevistas personales, técnicas de observación, etc. Se obtiene, por lo tanto, la información que revela el escenario de partida o escenario de origen. Dichas tareas deben ejecutarse según la planificación consensuada previamente y que pueden apoyarse en el uso de herramientas de inventariado TIC y técnicas de recolección de datos, como he comentado anteriormente. Herramientas de inventario TIC, hardware y software, aplicaciones y datos. Podemos realizar el inventariado mediante herramientas automáticas, como medio para la implementación del registro de inventario TIC, siempre considerando previamente su adecuación según el tamaño de la entidad. El uso de estas herramientas requiere de un servidor que se conecte a la red de nuestra organización y reciba los datos en los equipos de la entidad. Para la correcta preparación del servidor se deberá disponer de equipo para el servidor de inventariado, software de servidor de inventariado y acceso autorizado a las sedes y datos de la organización. Técnicas de recolección de datos, es decir, estudio de perfiles de usuarios, aplicaciones, datos y técnicas de trabajo. El siguiente paso hacia nuestro objetivo de elaborar el escenario origen es el estudio de puestos de trabajo para poder, primero, distinguir qué recursos tecnológicos son de mayor relevancia para el usuario. Segundo, descubrir cuáles son las técnicas de trabajo que utilizan habitualmente o de modo puntual y cuáles afectan a tareas críticas o tareas poco importantes. Y finalmente, investigar la percepción que los usuarios tienen sobre el proceso de migración a software de fuentes abiertas que va a emprender la entidad. Para ello utilizaremos diferentes técnicas de recolección de datos. Como seguramente muchos sabéis, existen diversas técnicas de recolección de datos que pueden ser empleadas para el estudio de puestos de trabajo o los emplazamientos físicos y recursos tecnológicos con el que un usuario desarrolla habitualmente su actividad. Podemos distinguir los focus groups, la observación directa, la entrevista personal o el cuestionario online. Para centrarnos en una línea metodológica concreta, CENATIC propone como la herramienta adecuada la entrevista personal asistida por un repositorio donde recopilar las respuestas de forma centralizada. Este recopilatorio se denominará el registro de puestos de trabajo. El responsable técnico de la entidad debe seleccionar el soporte de almacenamiento que tendrá finalmente este registro, un gestor documental, un sistema de encuestas online, una base de datos o incluso una carpeta física con documentos y registrar su ubicación en el registro de herramientas para la migración una vez montado. En paralelo, el responsable de gestión del cambio velará porque los técnicos que vayan a realizar las entrevistas, que son los técnicos de gestión del cambio, conozcan y sepan hacer uso de dicho registro. Como apoyo a la realización de estas tareas se propone el uso de herramientas de encuestas online. De esta forma se facilita la confección de los cuestionarios, la obtención y recopilación de los datos en las entrevistas y el almacenamiento y posterior explotación de los datos del registro de puestos de trabajo. Como ejemplo podemos citar la herramienta libre Lime Survey como herramienta de encuesta online que permitirá dotar de datos al registro de puestos de trabajo. Se trata de una herramienta web multiplataforma con la capacidad de programar cuestionarios con distintos tipos de respuesta y buena exportación de resultados y explotación de la misma a otros formatos.
Paso siguiente que debemos abordar consiste en realizar las entrevistas a los usuarios por parte de los técnicos de gestión del cambio, siguiendo el calendario de visitas recogido en el plan de inspección y siendo el responsable de gestión del cambio su coordinador y responsable de las acciones que se complementen o completen. En base al inventario de equipos incluido en el registro de inventariado tecnológico que engloba los recursos hardware y software de la entidad y en función del estudio de puestos de trabajo, se configurará el escenario de origen para la migración. En esta fase de la generación del escenario de origen se cotejarán los registros de inventariado con los puestos de trabajo para así identificar qué elementos deben ser considerados críticos para la migración. Es decir, qué funcionalidades del software, equipamiento hardware, técnicas de trabajo, documentos de trabajo diario, periféricos, etcétera, son vitales para el éxito de la transición hacia software de fuentes abiertas. Y teniendo en cuenta que estos elementos orientarán el posterior análisis de recubrimiento funcional o el propio plan de migración con el fin de que se minimice la forma en la que se ven afectadas las personas que con ellos trabajan y por tanto las barreras al cambio. Ahora iniciaremos la identificación de los criterios en los que debemos basar la descripción de nuestra entidad por perfiles, para así definirla como una entidad de perfil alto, medio o bajo, en función de los perfiles de los usuarios. La elección de los criterios para la descripción de la entidad depende de cada migración concreta. Los perfiles resultantes de la aplicación de los criterios conformarán el conjunto de perfiles de la entidad. Por aproximarnos aún más a un ejemplo concreto, podemos mencionar la guía de migración de sistemas de escritorio a software de fuentes abiertas elaborada por Cenatic. En esta guía, siguiendo el criterio de capacidades de hardware, los perfiles pueden ser de alta capacidad, estándar o bajos recursos. Por otro lado, según el criterio de uso de documentos, los dividimos entre uso diario, auxiliares, poco uso o no usados. Y finalmente, aunque dejando muchos criterios sin mencionar, si nos fijamos en la reacción al cambio, surgen perfiles de un usuario versátil, poco versátil o reacio al cambio. Ahora que estamos llegando a la definición del escenario de origen propiamente dicha, el escenario de origen tomará forma de un documento que abarcará la compilación de los estudios y registros realizados y formateados a fin de que sea útil en las siguientes actividades de consultoría. Los registros de inventariado tecnológico, registro de puestos de trabajo completos formarán parte del escenario de origen. Es recomendable en este punto generar un informe de situación actual de la entidad que deberá contener los datos cuantitativos sobre la entidad que se consideren más relevantes, número de equipos, número de usuarios, departamentos, sedes, y las conclusiones obtenidas tras la inspección, la identificación de perfiles y los elementos críticos. Seguimos en el siguiente módulo con el análisis del escenario de STEAM. Muchas gracias.